La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 5. Brillar como luces en la noche. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a su programa de Más de tu Palabra. Gracias por darte cita nuevamente con nosotros. Ya finalizando casi el mes de enero. Pastor, ¿cómo se ha ido este año? Se nos fue el primer mes del año. Así es. Ya esta es la última semana del mes de enero. Por cierto, ustedes los que andan proponiéndose metas de fin de año, yo también me propongo metas. ¿Cómo van tus metas de inicio de año? Lo que te has propuesto, lo que hablamos en la primera lección, de cultivar el agradecimiento, de cultivar la generosidad, de cultivar una actitud positiva. ¿Cómo vas con eso? Sería buenísimo que nos comentes allí cómo han estado esas resoluciones, esas metas. Yo lo estoy intentando. Bueno, de eso se trata. Por eso que estos programas, más que también estudiar su palabra, es llevar la palabra de Dios a lo práctico, ¿correcto? Ahora, la lección número 5, brillar como luces en la noche. Me encanta el versículo de memoria, porque lo voy a leer porque me interesa muchísimo. Dice, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Wow. Vamos a orar, porque realmente esta lección tiene mucho que dar. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, gracias por este maravilloso día que nos regala, noche donde estemos viendo este programa, la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y a hacerla práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, Pablo ahora nos invita a vivir sin quejas, sin discusiones, con un carácter intachable, puro, con la idea de brillar en medio de nuestra sociedad, de nuestra vecindad, de nuestro puesto de trabajo. En su experiencia pastoral, ¿qué es lo que realmente apaga la luz en todos nosotros los cristianos? Porque vamos a estar claros, somos cristianos a veces, pero somos más noche que día. A veces. ¿Cómo podemos nosotros, qué prácticas sencillas podemos hacer nosotros como cristianos para hacer esa luz en medio de la oscuridad? Bueno, yo esperaría que ninguno de los que están escuchando este programa sean más noche que día o más oscuridad que luz. Porque Jesús nos llama a ser, Jesús no nos dice sean, conviértanse, compórtense, no, te dice ustedes son la luz del mundo. Jesús da por sentado que somos luz, y la idea de que el cristiano es luz y de que vive en la luz, de que Dios es luz y que el cristiano alumbra al mundo, es un concepto que se repite mucho en el Nuevo Testamento, aunque también hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. De hecho, en Génesis capítulo 15, Dios utiliza las estrellas en la noche como una señal para Abraham del cumplimiento de la promesa que él le hizo de convertirlo en una gran nación. Quizás manteniéndonos en el contexto de esta lección, yo te diría, Dailin y amigos oyentes, que quizás la gratitud, el gozo y la abnegación, practicar la abnegación, son de esos detallitos que hacen de la vida cristiana una luz para otras personas en medio de este mundo retorcido, ¿verdad? Y oscuro en el que nos encontramos. De hecho, dice la palabra de Dios en el versículo, porque estamos estudiando, ya pasamos al capítulo 2 de la carta de Filipenses. Él habla sobre sacrificio vivo. Creo que es el versículo 17. Sí, 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él usa la figura de ser derramado, aludiendo a su posibilidad de que él tal vez muera, condenado, por supuesto, injustamente por lo que está siendo acusado. Sí, lo que entiendo de esta lección es como que Pablo nos invita a que llevamos una vida en una entrega total con un sacrificio vivo. Más o menos, ¿a qué se quiere referir el autor? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el capítulo 2 de Filipenses, versículo número 12. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la primera frase que tiene tu Biblia? Perdón, en el versículo 12. ¿Cómo comienza el versículo 12? Comienza sepultados. Es la primera palabra. Sepultados no, 2, con Filipenses 2. Perdón. Es que me iba con... Te fuiste para otra carta. Me fui a la otra carta sin saber. Ok, Filipenses 2, la 12 dice, por tanto. Ok.
Por Okay, tanto. frenémonos ahí. Ujú. Cuando estamos hablando y yo te digo por tanto, ¿qué estoy indicando con esa frasecita? Por lo tanto. Espérate, hay algo más. Exactamente. Ujú. Estoy conectando lo que voy a decir con lo que viene anteriormente. Ujú. La semana pasada vimos una lección preciosa, magistral. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 son el centro de la carta a los filipenses, ¿ok? Todo lo que Pablo va a decir o ya dijo en Filipenses gira alrededor de Filipenses capítulo. Vamos a leerlo rapidito porque es un versículo precioso. Yo sé que lo estudiamos la semana pasada, pero quiero leerlo de nuevo. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos míos o amados míos, okay. Ese por lo tanto enlaza lo que Pablo va a decir con lo que ya se dijo. Y aquí Pablo hace algo bastante interesante. Vamos a buscar rapidito Efesios. Vamos a buscar la carta a los Efesios. Capítulo 3, por ejemplo. Efesios capítulo 3, versículo 1. ¿Me lo puedes leer? Déjame buscar aquí Efesios 3. Lee el versículo 1, luego me vas a leer también el versículo 14. Luego el versículo, capítulo 4, versículo 1. Efesios 3. Espérate que se me perdió Efesios aquí. Efesios va después de Gálatas. No, ya. Deilín, te vas a quemar. ¿Tú nunca fuiste conquistadora? No puse base por esa Mientras tú experiencia. búscame el capítulo 4. Ok, no, ya, Efesios 3. 3, 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Está bien. Versículo 14. De ese mismo capítulo Sí. 3. Por esta causa Ujú. doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien. Te puede parecer, ¿verdad?, que estoy leyendo pasajes al azar. Pero estoy poniendo el ejemplo de Efesios para que veas otro ejemplo en la Biblia, donde Pablo hace un argumento o dice algo de índole teológica y luego entonces pasa a una parte práctica. En Romanos también pasa lo mismo. Búscame Romanos capítulo 12, versículo 1. Pero mientras vas buscando, es que esto aquí, ella no sabía que iba a tener que buscar esto. No. Pero Pablo utiliza mucho este recurso en sus cartas. Pablo elabora toda una sección sumamente teológica, sumamente profunda, sumamente doctrinal, y luego la enlaza con algo sumamente práctico. Romanos 12:1. Ok, Romanos 12:1 dice, así que, Ok, bueno, sigue leyendo ya para que la gente sepa lo que estamos diciendo. hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, después de hablar desde el capítulo 1 de que estamos perdidos en el pecado, de que tenemos paz con Dios, capítulo 5, de que somos guiados por el Espíritu, capítulo 8, todos esos capítulos 9, 10 y 11 de la salvación y de Israel y de la iglesia. En el capítulo 12, él dice, bueno, entonces, por lo tanto, o así que, les ruego. En Efesios, después de hablar de que Cristo tiene la preeminencia sobre todo, por lo tanto, yo, Pablo, les ruego. Y ahí vienen entonces instrucciones para las personas. Filipenses hace lo mismo. Cristo se humilló. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, para que en su nombre se doble toda rodilla. Por lo tanto, entonces ahora, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo ahora va a empezar a dar una serie de exhortaciones prácticas. Pero esas exhortaciones prácticas están basadas en la exposición doctrinal, teológica y cristocéntrica que él hizo en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Como Cristo obedeció, ahora Pablo me llama a mí
a obedecer. Pablo dice, como Cristo obedeció, ahora yo te pido que obedezcas tú. Y esto no podemos quizás enfatizarlo demasiado. Siempre nos va a faltar énfasis en esto. La creencia, tus creencias impactan directamente tus acciones. Yo no puedo creer en un Cristo que se humilló y yo ser una persona orgulloso. Yo no puedo ser orgulloso creyendo en un Cristo que se humilla. Yo no puedo creer en un Jesús que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y yo ser desobediente. O sea, Pablo dice, es imposible. Lo que tú crees, que a mucha gente no le gusta que hablemos de doctrina, de creencia, porque eso es para los teólogos y eso no importa. No, Pablo dice, no, señor. Tus creencias impactan tu conducta. Lo que tú crees va a determinar cómo tú te comportas. Por lo tanto, o sea, como Jesús se humilló, como Jesús obedeció, ahora yo te pido que tú también obedezcas. Como Jesús se humilló, ahora humíllate tú también. Pablo aquí va a hablar en estos versículos de preocuparse por los demás, de cuidar a los demás, pero todo eso está basado en lo que yo creo que ya Cristo hizo. Yo no puedo creer en un Jesús bueno y yo ser malo. Mis creencias desembocan en mi conducta. Pastor, entonces, ¿cómo crees que pasa en nosotros, los cristianos, que hemos leído la Biblia, que creemos, que nos bautizamos, que tenemos convicciones, pero hacemos lo contrario de lo que creemos? ¿Qué está pasando allí? Bueno, necesitamos mirar a Cristo. El problema de muchos de nosotros, incluyéndome a mí, y era el problema de los filipenses, Pablo lo dice, el problema de los filipenses es que cada uno estaba buscando su propio bien. Cada uno estaba enfocándose en lo suyo. Y entonces Pablo dice, no, preocúpese por el bienestar de los demás. Coloca a los demás, Filipenses capítulo 2, como si fueran superiores a ti. Coloca sus intereses por encima de los tuyos. El cristianismo, hermanos, amigos, es una carrera de abnegación, o sea, de negación a uno mismo. De hecho, Jesús lo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. El problema es que nos convertimos, nos hacemos cristianos, pero seguimos buscando nuestra propia conveniencia, buscando lo que a mí me conviene que pase. Y eso pues socava la unidad de la iglesia. Ahora bien, yo quiero de Lynn mencionar un detalle sumamente importante. Ahí mismo en el versículo 12, de Filipenses 2:12. Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Pablo apela a la obediencia de los filipenses. En la primera lección hablamos un poquito de la historia detrás de Filipo. Y yo mencionaba algo. En Hechos capítulo 16, tan pronto Lidia se bautiza, le dice a Pablo, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 16, rapidito, vamos a buscarlo aquí, porque no sé el versículo, yo sé cuando lo encuentro, lo voy a anotar. Hechos capítulo 16, y entonces, dice versículo 15, y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. ¿Por qué yo leo este versículo? Pablo dice, ustedes siempre han sido obedientes. Pablo está reconociendo que los filipenses eran obedientes. Cuando Lidia se bautiza, ella no solamente le ofrece su casa a Pablo, ella presenta el acto de ofrecerle hospedaje a Pablo como fidelidad a Dios. O sea, Lidia entiende que Dios le está pidiendo que hospede a Pablo. Entonces, el acto de hospedar a Pablo para Lidia no era un acto de cortesía ni de hospitalidad. Era una cuestión de obediencia a la voz de Dios. Y como Lidia obedeció, Pablo dice, oye, esta gente son obedientes, no solamente Lidia. Cuando el carcelero de Filipo se bautiza, bueno, cuando escucha que Pablo está vivo en Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa misma noche se bautiza. O sea, él no lo deja para mañana. Bueno, déjame arreglar algunas cosas, déjame hablar con mi jefe. Ese mismo día se bautizó. O sea, los filipenses, cuando tú lees Hechos 16, eran personas obedientes. Eran personas que no dejaban para después lo que había que hacer. Déjame arreglar algo por aquí. Dios mandó, yo obedezco. Ese mismo día se bautizó con toda su casa. Ese mismo día le lavó las heridas a Pablo. Entonces, Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ustedes siempre han obedecido. O sea, ustedes son gente obediente. Está citando el libro de Hechos capítulo 16. No solamente conmigo ahí, sino también estando yo ausente. Y entonces ahora Pablo dice, ¿cuál es el resultado de lo que Cristo hizo, de la obediencia de los filipenses?
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo quiero dedicar unos minutitos, Daylin, a analizar esta frasecita. A ver, vamos a hacer un experimento aquí. Okay, fuera del guión, sí. Sí. ¿Qué tú entiendes cuando tú lees o cuando tú escuchas a alguien diciendo, ocúpate de tu salvación con temor y temblor? ¿Qué te llega a la mente? Me llega a la mente es estar pendiente de mis acciones de manera tal que no entorpezca lo que ya hizo Dios en salvarme. Al hacer cosas que sé que no las debo hacer y las hago. Esto es como estar pendiente, estar pilas. Estar pila. Nosotros, por lo general, cuando leemos esta frasecita, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, entendemos que Pablo está llamando a los filipenses y a todos los cristianos por extensión a cuidar nuestra salvación, a hacer todo lo necesario para yo salvarme. Tengo para decirte en este repaso que esa interpretación está completamente errada. Pablo aquí no está hablando de tu salvación personal como individuo. Es todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario porque no es de la perdición. Pablo no tiene en mente la salvación del individuo. Pablo no te está diciendo, pon una alarma para que no se te olvide orar. Pon una alarma para que no se te olvide leer la Biblia. Y entonces todos los sábados sal a tocar puertas y hacer obra misionera y no faltas a ningún culto. Pablo no está hablando de lo que yo tengo que hacer para ocuparme de mi salvación por varias razones. Número 1, Pablo en el versículo 4, léeme Filipenses capítulo 2, versículo 4. Versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, Pablo comenzó el capítulo instando al hermano a no buscar su propio bien, sino el bien de los demás. Entonces, Pablo no puede estar hablando en el versículo 12 de la salvación personal, si ya en el versículo 4 dijo que yo no debo ocuparme de lo mío propio. Número 2, el verbo que Pablo usa aquí, que se traduce como ocuparse, tiene el sentido de trabajar en algo hasta que sea llevado a su culminación, de lograr algo. Pero el tiempo presente en el que está este verbo, ocúpate, da a entender no el tiempo presente, sino una acción continua. Es algo que el cristiano siempre debe hacer. Y por último, fíjate que Pablo no dice, ocúpate. Lee el versículo 12, la última parte. Dice, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos. Ok, ese verbo está conjugado en singular o en plural. No, en plural. Está en plural. ¿Y qué sigue? Ocupaos. En vuestra salvación. Vuestra. ¿Singular o plural? Plural. Pablo no le está hablando aquí al individuo. Pablo no le dice, ocúpate de tu salvación. Pablo le está diciendo, ocúpense de vuestra, ocupaos de vuestra salvación. El interés de Pablo aquí no es individual, es colectivo. Y eso tiene que ver con el contexto de Filipenses. En Filipenses el problema era que la gente era egoísta. Y eso vamos a verlo también más adelante con el tema de Timoteo y Epafrodito. La gente era egoísta. Cada quien estaba buscando su propio bienestar. Pablo le dice, no señor, Cristo no buscó su propio bienestar. Cristo se sacrificó él para salvar a los demás. Entonces ahora cuando Pablo dice ocupaos de vuestra salvación, no está diciendo que cada cristiano debe ocuparse de su salvación, sino que cada cristiano debe ocuparse del bienestar de la comunidad. Aquí salvación también se usa, el verbo salvar, también se utiliza como, en otros versículos, como sinónimo de sanidad o de bienestar. Y es lo que Pablo viene discutiendo en todo el capítulo 2. Si hay algún consuelo, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo, versículo 2, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad, por vanidad, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él. No busquéis vuestro propio bien, sino el de los demás. La frase de ocupaos de vuestra salvación está en el contexto de no buscar tu propio provecho, sino el de los demás. Buscar la salvación de los demás. Y oye, Daylin, qué lindo sería si yo me ocupara de la salvación de los demás en la iglesia con el mismo ahínco con el que yo a veces creo que me estoy ocupando de mi propia salvación. Correcto. Qué diferente sería la iglesia si en vez de yo estar pendiente solamente de mí y de mi mundito y de mi islita en la que yo vivo, yo me preocupara mucho más
por la salvación de la gente que entra por la puerta de mi iglesia. Seríamos, como dice el título, brillaríamos. Brillaríamos como luces en la oscuridad. En vez de estar pendiente de cómo la gente llega vestida a la iglesia, preocuparme si está orando, si está leyendo. Llamarlo durante la semana. En vez de correr a reprender cuando alguien se equivoque, correr a restaurarlo, como luego va a decir Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Qué diferente sería la iglesia si yo me ocupara de la salvación de la iglesia, de la comunidad, del bienestar de la comunidad, con temor y temblor. Si todo ese énfasis que nosotros ponemos en la salvación personal, lo pusiéramos en la salvación de los demás. Fuera otra iglesia. Fuera una distinción. De hecho, fíjate que Pablo... Habla de unos modelos, pastor, porque habla de Timoteo en los versículos 19 y 30, ¿correcto? Ya me estás diciendo que se nos está acabando el tiempo. Pero antes de ir a Timoteo y a Epafrodito, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, ¿qué dice? Porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, fíjate cómo aquí Pablo vuelve y remacha. Vuelve y vuelve a dar en el clavo. Tú no tienes que andar preocupándote por tu salvación, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que pone en ustedes. De hecho, Pablo está diciendo aquí también algo muy interesante. Nosotros podemos cuidar de la iglesia, podemos cuidar de la comunidad, cuidarnos los unos a los otros, no porque seamos nosotros los grandes superhéroes, es porque Dios pone en nosotros. No porque yo tenga esa naturaleza a inclinarme a ser bueno contigo. Es porque Dios pone en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos así ahora a Timoteo y a Epafrodito para que no se nos acabe el tiempo Exactamente, y después me estés mirando mal tú aquí en vivo. Porque realmente lo que nos estás diciendo y lo que nos llama, nos invita a esta lección es justamente ocuparnos en la salvación de los demás. Eso es estar pendiente de ellos, más de nuestra propia vida. Y creo que la lección habla de dos modelos, de dos personas que llevan luz, que es lo que nos invita a la lección, y es Timoteo y Epafrodito. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y estos dos nombres son muy interesantes. Yo, como siempre, recomiendo buenos libros. Hace poco compré este libro. Está en inglés, pero se llama Una guía simple a las epístolas de Pablo, de Jeff Scoggins. Y pues en la página 239 estaba leyendo, donde él menciona pues un comentario de qué es lo que está pasando aquí. Bueno, dice Filipenses capítulo 2, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Mira cómo aquí Pablo vuelve y repite la idea. Es que aquí la gente, cada quien está buscando lo suyo, pero Timoteo es el único que los ama a ustedes, le dice Pablo a los filipenses, tanto como yo. No tenemos mucho tiempo para hablar y abundar de Timoteo. Él tiene 2 cartas enteras escritas para él. Pero aquí Pablo está diciendo, mira, yo les voy a mandar a Timoteo como respuesta para que ustedes sepan de mí, para que tengan noticias de mí, porque él se interesa tanto en ustedes como yo. Timoteo es la siguiente generación pastoral. Cuando Pablo muere, Timoteo queda al mando. Bueno, ya antes de Pablo morir lo deja a cargo. También Tito es otra. Esa transición del ministerio apostólico al ministerio pastoral. Y qué lindo es lo que Pablo dice de Timoteo. Él se interesa sinceramente por ustedes. Él comparte mis sentimientos y sinceramente se interesa por ustedes. Qué lindo que pudiéramos decir eso de cada pastor. Sí. Que de cada pastor se puede decir, mi pastor se interesa sinceramente por mí, tanto como Cristo. Comparte esa actitud. Pero hay un problema. Timoteo no puede ir en ese mismo momento. Pablo dice, yo quiero mandarles a Timoteo. Yo espero enviarles a Timoteo. Pero, versículo 25, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Aquí ahora Pablo va a hablar un poquito de un detalle personal. ¿Quién es este cristiano? En el capítulo 4 vamos a ver que Epafrodito fue la persona que llevó el dinero, la ofrenda de los filipenses. O sea, esto es lo que está pasando. Pablo está preso. Los filipenses se enteran. Hacen una colecta, le mandan una ofrenda a Pablo. Mira, Pablo, para que puedas comer y tengas para tus necesidades mientras estás preso. Se lo manda con Epafrodito. Epafrodito llega, pero no solamente para entregar el dinero. Le cuenta lo que está pasando en la iglesia, le cuenta cómo están los filipenses y se queda cuidando a Pablo en la cárcel.
Mientras Epafrodito está allí, leemos versículo 27, que se enferma y estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. O sea, mientras él estaba cuidando a Pablo en la cárcel, se enfermó. Se enfermó de muerte, pero se sanó. Cuando los filipenses se enteran de que Epafrodito está enfermo, se entristecen. Pablo dice, ok, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Déjame mandarles una carta a los filipenses, dándole las gracias por el dinero que me mandaron, dándole algunos consejos, y se las voy a mandar con Epafrodito. Para que vean que él está sano. Ajá. Y se puedan alegrar. Y por eso la carta llega, por eso él dice, primero les mando a este muchacho, a Epafrodito, y después les mando a Timoteo más adelante cuando se pueda. Pero hay un problema. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito en Roma con Pablo? Estaba cuidando a Pablo. Al Pablo mandar a Epafrodito con la carta a los filipenses. ¿Quién se queda cuidando a Pablo? ¿Quién se queda cuidando a Pablo? Al mandar a Epafrodito, Pablo se quedó sin nadie que lo cuidara a él en la cárcel. Y ahora Pablo, al hacer esto, pone el ejemplo de lo que él está diciendo a los filipenses. Olvidándose de mí. O sea, él mandó, yo no importa yo, importan ustedes. Todo el capítulo diciéndole, no se preocupen por ustedes, busquen el bien de los demás, porque Cristo hizo lo mismo. No hagan nada por envidia ni por vanagloria, obedezcan, cuídense unos a otros. Y para que ustedes vean, yo voy a hacer lo mismo. Me voy a desprender de la persona que me está cuidando a mí para cuidarlos a ustedes, para que ustedes se alegren al verlo, para que tengan consuelo con él, y yo me quedo sin nadie que me cuida, para que ustedes estén contentos. Pastor, escuchándolo hablar, yo a veces digo, nos falta mucho llegar a ese nivel. Nos falta muchísimo llegar a ese nivel, pero qué lindo y maravilloso es Dios, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pastor, una oración final y también un mensaje de esperanza para aquellas personas que tal vez dirán, bueno, yo realmente no me he desprendido de mí. Yo incluso tengo años y años y años en la iglesia, pero siempre he buscado mis propios intereses. Una palabra de esperanza para esas personas que tal vez desde hoy con esta lección quieren comenzar diferente. Ahora que está un segundo mes del año por comenzar, decirlo, bueno, esta vez lo voy a hacer diferente. Y animar a todos nuestros hermanos de la iglesia a que actuemos así. Bueno, el consejo que Pablo dio en Filipenses fue, mira a Jesús. Considera el ejemplo de Jesús, el cual puso tu salvación por encima de su propia vida. Y mira ejemplos buenos como Pablo. Pablo no solamente mandó a hacer las cosas, él puso el ejemplo. Nosotros aprendemos muy bien cuando tenemos buenos ejemplos que podemos seguir. Y si Dios pone en tu corazón en este día ser el ejemplo para otra persona, aprovecha esa oportunidad. Conviértete tú en ejemplo de abnegación, de desprendimiento para buscar el bienestar de los demás. Amén. Y Dios es tan maravilloso, pastor, porque Él te coloca en la mente un nombre, algo, un momento de ayuda. Así que seamos sensibles a esa obediencia como hizo Lidia. Lidia no lo hizo por hospitalidad. Enseguida puso en su mente en hospedar a Pablo. Igualmente a ti te va a llegar en tu mente algo, algún nombre, algún vecino, algún compañero de trabajo. Bueno, acude con obediencia. Dios lo coloca es por eso. Pastor, una oración final para todos nosotros, por favor. Claro que sí. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu sacrificio por cada uno de nosotros. Permite que ahora podamos nosotros imitarte a ti. Amén. Imitar grandes hombres y ejemplos como Pablo y poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Que podamos al hacerlo ocuparnos de la salvación de los demás con temor, con temblor, y que al hacerlo así podamos brillar como luces en medio de la noche, en medio de este mundo egoísta, donde cada quien solo busca lo suyo. Permítenos ser como Jesús. Te lo suplicamos en su nombre. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.